La semana pasada estuvimos hablando algo acerca de lo que es precisamente la fe y hablábamos de que hay muchas bendiciones que Dios nos da conforme a la fe que nosotros tenemos. El tamaño de nuestra fe es la bendición a veces, ¿verdad? Porque eso es una fe condicionada y Dios condiciona muchas veces nuestra capacidad de creer o nuestra misma fe para actuar. La fe verdadera entonces no se limita a lo visible ni a lo fácil. Esa es la fe verdadera. No se limita nada más a lo que es fácil y sencillo. Hay una fe que es una fe a profundidad, ¿sí? Y la Biblia así la define. Es confiar en Dios aun cuando no hay señales. Cuando no pasa nada, cuando no está nada claro y nosotros confiamos, esa es una fe a profundidad. ¿Por qué? Porque pues cuando nosotros vemos las cosas, sí, las creo porque pues las estoy viendo, ¿verdad? Pero tener fe cuando no vemos, esa es una fe a profundidad. Cuando el camino es oscuro, cuando la respuesta no se ve clara, cuando hay cuestiones o inclusive hasta circunstancias que me dicen todo lo contrario y aún así yo sigo creyendo, esa es una fe a profundidad. La fe profunda se ancla entonces en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Se basa en quién es Dios, no en lo que veo con mis propios ojos y en el que ha prometido. Y si Él ha dicho, apagas tu celular aquí en una prédica de estas, confía en eso, de verdad, apáguenlo y de verdad van a ver que Dios les va a bendecir. Es vivir con certeza de lo eterno hoy, de las cosas que yo no veo, ¿sí? A pesar de las circunstancias que sean adversas. La fe a profundidad, entonces, no es simplemente creer que Dios existe, que Dios está, que Dios es real, sino va mucho, pero mucho más allá cuando aún todo parece en silencio, cuando no hay nada y cuando todo está oscuro. Es caminar como caminó Abraham, ¿no? Que Dios llega, le dice en una visión, y le habla y le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y él no pregunta dónde. Le dice, salte, vete, camina. Y él no dice a dónde. Él no dice qué va a pasar, qué voy a hacer. La primera vez que Dios le habló a Abraham ahí en Génesis capítulo 12, simplemente la indicación fue, sal, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, no se la mostró, no se la dio en una visión, no le dijo así como un render, ¿verdad? Un proyecto ejecutivo, aquí está, mira esto lo que va a pasar, voy a algo seguro. Simplemente lo llamó y le dijo, salte, camina, empieza, camina. Y es eso precisamente la fe. La fe a profundidad es acción, es caminar y es dar pasos aún cuando no ves el piso, cuando todo está oscuro. Eso es. Una cosa es confianza y otra cosa es fe. Recuerdan que yo les había dicho, ¿no? Que mis hijos, antes de saber nadar, porque los tuvimos que meter a clases de natación, eran muy miedosos para el agua, muy, muy miedosos. Y había una alberca que era una alberca así como profunda, y yo les tapaba, claro. Pero lo que hacían era precisamente corrían afuera de la alberca y yo les decía que se aventaran el clavado, se tiraran y yo los iba a agarrar. Y eso me conmovió mucho a mí porque corrían y se tiraban al agua creyendo que este flaquillo los iba a soportar y los iba a levantar y que no los iba a dejar que se ahogaran. Eso es confianza. Fe, sí, fe, también. Pero es confianza. Con Dios es diferente. Con Dios es algo en lo cual no nada más podemos confiar y creer, sino que la fe, es una fe a profundidad. Es un abandono completo, aunque la circunstancia parezca diferente o difícil. Esa es la fe a profundidad, así como lo hizo Abraham. La fe superficial entonces busca resultados inmediatos. A diferencia de la fe a profundidad, la fe superficial busca
resultados inmediatos. Se basa en lo que ve simplemente, en los resultados tangibles, comprobables, visibles, y echa a un lado en realidad la profundidad de lo que es la fe. Hebreos 11.1, que es lo que ustedes también tienen en su boletín y me gustaría que buscaran, Hebreos 11.1, nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. O sea, es precisamente el concepto de la fe. Y esta fe es actuar, ¿sí? Constituye una confianza interna que nos lleva a actuar, a construir, a esperar, a obedecer, aun cuando no vemos las cosas o no vemos más allá, ¿sí? Aunque no tengamos el panorama completo. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos palabras claves que quisiera que habláramos de ellas. En este versículo existen dos palabras claves. Una es precisamente certeza y la otra es convicción. ¿Sí? Me gustaría que analizáramos esas dos palabras porque son las que en realidad son claves para esto. Ahora, Hebreos capítulo 11 comienza hablando de la fe, nos da muchos ejemplos de la fe y nosotros podemos ver como los héroes de la fe, ¿sí? Todos los que, como la Liga de la Justicia, donde sale Superman, Batman, el Hombre Araña, no voy a decir de otro, ¿eh? Otra marca, pero bueno, todos los héroes que nosotros podemos ver en la Liga de la Justicia, ¿no? Es como una pasarela de héroes de la fe. Personas comunes y corrientes como nosotros, que Dios usó y que Dios hizo grandes cosas con ellos, pero todos ellos están enlistados aquí porque tuvieron fe, fe a profundidad. Todos creyeron algo, todos le creyeron a Dios y todos fueron usados por Dios. Y todos, una de las características de todos ellos es de que lo hicieron sin ver, se lanzaron sin ver, se tiraron a matar, le creyeron a Dios y se lanzaron, avanzaron. Ese es el tipo de la fe a profundidad, ¿sí? Donde no es visible las cosas, pero no se basan en lo visible o invisible de las cosas, sino en el carácter de Dios y quien se los dice que lo hagan, y quien se los pide, y quien se los promete. Entonces, si Dios lo promete, Dios lo cumple, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, o no se vea lo que no se vea, ¿sí? Tenemos que estar entonces analizando estas palabras de Hebreos. En Hebreos en realidad no se sabe a ciencia cierta quién escribió Hebreos, pero se sabe que fue escrita precisamente para cristianos, pero cristianos con características especiales. Eran cristianos un poco débiles, inmaduros, y muchos de ellos eran creyentes con dificultad y tentados a ceder, tentados a retroceder, a volver atrás. A ese tipo de cristianos se escribió entonces Hebreos. Vemos ahí mismo en el 10:38, un poquito más atrás, viendo el contexto, dice, mas el justo vivirá por fe. Y aquí está dando palabras precisamente de Habacuc, ¿sí? Recordemos Habacuc. Habacuc es un profeta menor, es un libro que se escribió por un profeta en el cual estaban sucediendo cosas horribles a Habacuc. Habacuc, Dios le había revelado lo que iba a suceder en Jerusalén. Cómo iba a llegar Nabucodonosor con todo su ejército e iba a sitiar la ciudad de Jerusalén y se iba a llevar a toda la tribu de Judá. 100 años atrás, aproximadamente 100 años atrás, ya se habían llevado a todos los israelitas, a todos los de Israel, todos los de la tribu del norte, se los habían llevado los asirios y ahora tocaba a los babilonios llevarse precisamente a Judá. Y cuando estaba empezando la guerra
el sitio, y estaban los sirios, los asirios, los egipcios y también los babilónicos, peleándose todos el botín, o sea, peleándose todos a Israel. Entonces, en ese entonces, Habacuc clama a Dios y le dice: ¿qué Dios, qué no ves esto? Y Dios le dice: sí, sí lo veo. Y va a ser peor. Porque así como el leopardo le da ciertas características de fieras, así todos van a llegar y van a actuar y van a ser asolados, violentados, sus mujeres serán esparcidas, sus hijos serán muertos. Y entonces le dice y le da una visión a Habacuc de las cosas que le van a suceder. Y en lugar de alentarlo y decir: no te preocupes, todo va a estar bien, le dice: no, preocúpate porque todo va a estar peor, todo va a estar mal. Es consecuencia del pecado. Y en medio de todo esto, Habacuc dijo: mas el justo vivirá por fe. Fe a profundidad. Y escribió: aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, aunque las ovejas no den, no hay ovejas en los corrales, y la majada y todo esto, que aunque no haya nada, con todo, dice, con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Y entonces manifiesta una fe a profundidad. El autor entonces de Hebreos, al final entonces está hablando y está introduciendo el tema de la fe, y está diciendo: así como Habacuc, que a pesar de las circunstancias difíciles creyó, es necesario entonces que nosotros entendamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque luego todo el capítulo 11 despliega toda una lista de hombres y de mujeres, ¿no? Como desde Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, todos hombres de fe, comunes y corrientes, y que Dios hizo cosas grandes con ellas. Pero aquí hay algo muy claro, un común denominador. Todos, absolutamente todos los que están inscritos en todo lo que es los héroes de la fe de Hebreos 11, todos actuaron. Todos hicieron algo. No nada más se les dijo algo y se quedaron estáticos. Todos actuaron, aunque no vieron completamente realizado la promesa en sus vidas. Pero todos ellos trabajaron, hicieron algo, dieron muestras de fe, dieron pasos, no se quedaron estáticos. Y al fin y al cabo eso es la fe. La fe es acción, hacer algo, creerle, moverte, avanzar. Es como aquel niño que se avienta a la alberca sabiendo que alguien ahí le va a agarrar y no se va a ahogar. Es como aquel niño en la oscuridad que está en un lugar y le dice, y empieza a gritar y está todo oscuro, y empieza a gritar y escucha la palabra tranquilizadora de sus padres o de su padre o de su madre, y le habla, y entonces él se puede tranquilizar, aunque no lo ve. Sabe que ahí está. Es una fe a profundidad, ¿sí? Lo malo ahorita es que vivimos en una cultura muy superficial. Muy, pero muy superficial. Y eso nos hace tener una fe superficial. Una fe basada en las emociones, los resultados inmediatos, motivacional. Sonríe y la fuerza estará contigo, ¿verdad? Y cosas así banales que en realidad no son profundas, son como muy vanas, muy superfluas. Queremos tener atajos, buscamos inclusive hasta sorteos de lotería, cosas así, porque queremos avanzar y agarramos avanzar muy rápido y sin esfuerzo. Creemos más en el boletito del melate que en Dios mismo. Y llegamos con el boletito. Eso sí, cuando ya compramos nuestro boletito, llegamos y: Señor, por favor, bendícelo. Que aquí caiga el premio, ¿verdad? Y ya nos vamos y ya me vi, ¿verdad? Y estás confiando en eso, quieres un atajo, no confiamos en Dios, todo lo queremos hacer como muy rápido, pero la fe bíblica en realidad es profunda, muy profunda.
No se basa en esas cosas superfluas. Tiene un fundamento eterno y entonces eso puede lograr que nosotros transformemos cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque se basa en el carácter de Dios. La fe a profundidad se basa en el carácter de Dios. La fe auténtica entonces es una convicción profunda, anclada en el carácter de Dios, en lo que Dios es y no en las circunstancias de la vida. No en las personas, no en lo que nosotros vemos con nuestros ojos, sino que la fe a profundidad es la fe que tiene un fundamento seguro. Y ese fundamento es Dios. Me encanta esta frase que está aquí, que dice, en un mundo que demanda ver para creer, el cristiano cree para ver. Está buena, ¿verdad? En un mundo que demanda ver para creer, el cristiano cree para ver. Esto quiere decir que la fe es el lente por el cual nosotros podemos interpretar la vida cristiana. Esa es la fe. Nos permite vivir como si lo prometido por Dios lo tuviéramos ya fuera una realidad, aunque todavía no esté. Esa es la fe a profundidad. Esta no significa que no haya dudas. No significa que no haya desánimo. Lo que significa es que así como dijo en medio de la circunstancia difícil y del dolor y de la enfermedad, Job, yo sé en quién he creído. Eso dijo Job. Yo sé en quién he creído. Que aunque la circunstancia sea difícil, ya lo hemos mencionado también algunas veces aquí, como Ana, que oró por un hijo y que se levantó con una convicción y con una tranquilidad y descanso en su corazón de decir, yo sé a quién le he pedido un hijo. Y si me lo da, bien. Y si no me lo da, bien. Porque mi fe va a descansar en el carácter de Dios. No en las circunstancias, aunque éstas parezcan difíciles. Entonces, hay dos palabras aquí, que es la certeza y la convicción. ¿Sí? En realidad, la fe viene de una palabra griega que significa pistis, no pisto. Ah, sí voy a tener mucha fe, tráiganme la fe, ¿verdad? Y agarran la botella, agua bendita, agua tormento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Eso se los copió algunos borrachines de aquí. No se crean. Pistis, ¿sí? Pistis. Y eso significa confianza, fidelidad, convicción firme, ¿sí? Basada en la verdad revelada por Dios. Eso quiere decir pistis. Es una confianza real basada en las promesas y en la verdad que es Dios. No en las circunstancias, no en las personas, no en los problemas, sino es en Dios. Recordemos a Job, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, aunque veamos todo oscuro, que no hay nada, pistis. O sea, yo sé en quién he creído. Y estoy basado, mi fe, en Dios, no en las circunstancias. Y este término, como decíamos, implica precisamente acción. O sea, es hacer algo. No nada más es creer o decir que creemos y quedarnos estáticos, sino es creer y que se note que creímos. ¿Cómo? Actuando, haciendo algo. Es algo más allá de lo que Santiago dice, que la fe sin obras es muerta, hablando de una acción, ¿verdad? Muéstrame que crees a través de tus obras, porque si no, la fe sin obras es muerta. Es algo similar, pero aquí estamos hablando de la profundidad, de la fe a profundidad, ya en mi corazón. Yo voy a tomar una decisión, yo voy a actuar conforme a lo que creo, aunque la circunstancia sea contraria. Y ahorita vamos a ser un poco más específicos con eso. Entonces, certeza, que es la primera palabra que viene aquí, es hipostasis, ¿sí? Hipostasis en griego. Y me llama mucho la atención de qué es certeza en el original.
porque es como decir fundamento, ¿sí? Fundamento, sustancia, lo que está abajo sosteniendo algo, lo que soporta. Certezas podría ser como unos cimientos, ¿no? Lo que está sosteniendo a algo, una construcción, implica algo real, algo que no se mueve, algo seguro, algo no ilusorio, algo donde yo me voy a apoyar. Esa es una certeza. Yo estoy cierto, yo sé que esto donde me voy a apoyar puedo hacerlo de manera confiada. Esto significa entonces hipostasis. Hipostasis entonces es precisamente que lo que está debajo me sostiene, me soporta. Implica algo real y algo seguro, mi lugar seguro. Y eso es entonces certeza. Cuando dice que tengo la certeza de lo que espero, ¿sí? Quiere decir que estoy descansando y estoy apoyándome en lo que espero, en lo que Dios me ha prometido. Y si Dios me promete más de 500 cosas que nosotros podemos aprender en la palabra, entonces quiere decir que es seguro que Él me las va a cumplir. Y al fin y al cabo Dios mismo dice, ¿no? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no es como nosotros, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, prometer, y de dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿verdad? O del plato a la boca, se cae la sopa, ¿verdad? Estamos con muchos dichos. El hecho pues es de que con Dios no es así. Con Dios es precisamente hipostasis. Estás en un lugar seguro, yo te sostengo. Yo estoy ahí para soportarte, para sostenerte. Yo estoy debajo sosteniéndolo todo. Y eso es la fe. Es un descanso en algo real, en algo seguro, en algo fuerte. O sea, está fundada entonces esto en las promesas de Dios. En quién es Dios, en su carácter. Como los cimientos de una casa, nosotros podemos poner unos cimientos y estos no se ven. Nadie llega a una casa, nadie llega a una casa, yo nunca he visto, ni siquiera los arquitectos o los ingenieros he visto que lleguen a una casa y que digan, ay, no, pues está muy padre tus cimientos de tu casa, ¿eh? No, se ve que soportan bien. O sea, todo eso está enterrado. Y muchas veces es lo más caro de la construcción, los cimientos. Yo fui una vez a un templo donde estaban construyendo un templo, ¿sí? Hace unos años, y me dice el pastor, llevamos metidos 2 millones de pesos ahí, pero están enterrados. Y dije, ay, dejaron un tesoro. No, o sea, 2 millones de pesos dejaron enterrados en los cimientos. Estaban metidos, sumergidos, no se veían. Y así es, así son los cimientos, una construcción. No se ven, son muy valiosos, pero son completamente necesarios, indispensables. ¿Por qué? Porque si no existiera, por muy bonita y lujosa que esté la construcción, al primer temblorcito o al primer airecito, se derrumba. ¿Sí? Venía a ser como la ilustración de aquel que escribe o que construye, perdón, su casa sobre la arena, ¿no? O aquel que construye su casa sobre la roca, haciendo la alusión de que la roca es Cristo. Esta es la certeza, pues. Estoy cierto, estoy sobre algo seguro, estoy parado sobre algo seguro, y así es la fe. Y no nada más estamos hablando de una fe salvadora o una fe sobre creer en Dios, porque decimos, no, pues sí, como que en lo que he analizado estoy seguro, ¿no? Como un video que vi, un reel que vi esta semana de no sé si es chino, japonés, coreano, no sé, pero tiene los ojos rasgados y es amarillito y todos se parecen, pues. Ellos dicen que todos nos parecemos nosotros también, pero no, yo veo que muchos de ustedes están feos y yo no. Y pero, pero ellos así, o sea, como que está el chinito, ¿no? 273 IQ tiene, puntos de IQ. 273, casi me llega. Albert Einstein tenía 176. O sea, tiene 100 más.
100 más de inteligencia. Es un científico, biólogo, y tiene varios doctorados. Y él dice, toda la ciencia y todos los científicos dicen que no existe Dios. Yo les puedo decir que con base a mis estudios, a lo que he analizado, he desarrollado una fe en Cristo. Y que Dios existe, y que Cristo es Dios, y que volverá por nosotros, y tienes que arrepentirte. Y entonces estás como rompiendo la cabeza de muchos que se creen muy inteligentes y muchos científicos, ¿no? ¿Cómo un científico contemporáneo está diciendo estas tonterías para ellos? Bueno, pero tiene 276 de IQ, ¿no? Hay que ponerle atención. O sea, es el IQ más grande registrado en la historia de la humanidad. Hay que ponerle atención. Y él dijo, mi fe está basada, tengo la certeza, está basada en Dios, porque Dios existe. Entonces aquí yo puedo ver a alguien muy inteligente, no confiando en su inteligencia, en su dinero, en su profesión, en su carrera, en las personas. Alguien que está confiando precisamente y que tiene su fe basada y la certeza, su fundamento en Dios. Así es la fe. Y va más allá de la salvación misma o de creer en Dios y fundamentarlo, sino hablo de las decisiones diarias. Hablo de la vida diaria, la vida cotidiana. O sea, la fe se ejerce todos los días. Todos los días. Todos los días. Cuando yo estoy entonces hablando conmigo mismo y viendo mi vida y diciendo, a ver, ¿qué me duele? ¿Qué me falta? Es tener fe, la certeza, que estoy en un fundamento seguro de que Dios va a cumplir sus promesas aún a pesar de mi dolor, aún a pesar de mi pecado, aún a pesar de mi angustia, del problema, de la situación diaria que tengo, de lo que aqueja mi corazón, de lo que me entristece. Mi fe está puesta directamente en Dios y me tiene que llevar a actuar. ¿Qué está entonces construyendo o qué estamos entonces nosotros construyendo en la actualidad o haciendo en la actualidad? ¿En dónde lo estamos construyendo? ¿En dónde lo estamos basando? Es como Noé, ¿no? Dice la Biblia y nosotros lo vemos aquí mismo en Hebreos 11, pero en el 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, ¿sí? Que en su casa, para salvar su pueblo, y por fe, dice que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que Dios vio en Noé algo, que era un hombre justo, recto, temeroso del mal. Perdón, apartado del mal. Y dice que Dios vio algo también en él y le ordenó algo, que era una locura. Le dijo, construye un barco en medio del desierto donde no hay mar, porque pronto va a llegar un mar. ¿Cómo va a llegar? Pues va a llover. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Quién es esa señora llamada lluvia? No había llovido en la tierra, no existía la lluvia. Se levantaba un rocío que mojaba la tierra y humedecía la tierra y regaba los plantillos de abajo, no de arriba. Y es que lo del agua era diferente. No caían gotas del cielo, no existían las nubes. Entonces, como Dios le dice, va a llover, y era algo extraño para él, y dice, construye un arca para que no te vayas a ahogar. Y él tarda más de 100 años construyendo un arca.
Y todos pasaban y se burlaban de él. ¡Ey, Noé, estás loquito! Dice que Dios le habló y que Dios le dijo que construyó un barco aquí en el desierto. ¡Ay, cómo lo vas a arrastrar hasta el mar! Esa es la fe. Y por eso está aquí enlistado precisamente con los héroes de la fe. Le dijo Dios algo y él le llevó a actuar, a construir, ¿sí? O sea, que estaba confiando en Dios aunque no veía resultados lógicos. Pero Dios se lo había dicho. La fe, entonces, actúa en cosas prácticas. Es avanzar, dar el paso sabiendo que Dios pone el piso. Obedecer, simplemente. Ahorita decíamos de Pris, ¿no? O sea, es una chica soltera de 22 años, 23, 22, 21. Chascas, 21. Chiquilla, que dice, pues, Dios puso en mi corazón ir y compartir el evangelio en tal país y no tengo absolutamente nada. Y no estoy hablando de dinero. Eso es lo de menos. Aunque para muchos es lo de más. Pero aún ahí hay que ejercer fe. Pero voy, lo hago. Va. Aunque ahorita vea todo oscuro. No sé, una vez hospedamos ahí a una misionera, ahorita no lo puedo decir ahí porque estamos en línea, pero hospedamos a una misionera en casa y nos contaba cada cosa que yo estaba sorprendido, nada más sentado viéndola, aprendiendo y chupando toda la fe que ella ejercía. Cosas increíbles, detalles increíbles, que yo de verdad hubiera dicho, Nel, yo creo que esto no es para mí. No, yo creo que, no, la verdad, yo creo que sí es la voluntad de Dios que yo vaya y comparta el evangelio, pero pues yo creo que la voluntad de Dios para mí es que yo no vaya allá, que vaya acá, que comparta acá. Tantos obstáculos, tantos problemas, tantas dificultades. ¿No será que Dios me está cerrando las puertas en mi propia cara? Pero ella decía, no, más bien yo veía como oportunidades para creer más, para confiar más, y de repente veía cómo Dios actuaba. Pero ella iba avanzando en lo invisible, avanzando en el fango. Y Dios hacía las cosas. O sea, yo decía, yo quiero aprender esto. O sea, yo quiero hacer esto. Yo quiero ser así. Yo quiero tener esa fe. Y no nada más estoy hablando de cosas extraordinarias. Estoy hablando precisamente del matrimonio. Matrimonios que oran por una restauración. Hijos rebeldes. Jóvenes que están esperando qué van a hacer de su vida. ¿Con quién se van a casar? Mujeres que por la cultura y por cómo estamos y por cómo son las cosas, tienen que sentarse y esperar a un príncipe azul que llegue y no les llega ni siquiera un sapo. Y no son opción. Se sienten feas, rechazadas. Y dicen, yo no tengo una opción. O sea, no soy opción para ningún hombre. Y para el que soy una opción, yo no quiero ser la opción para él. ¿Cuándo va a llegar? Se pasa el tiempo, se pasa la vida. Y existe un reloj biológico. ¿Sabían ustedes, no? La mujer. El reloj biológico es para tener hijos. Y quizá quieren tener hijos, una familia. Y están esperando y están angustiadas. Y los hombres, ay, principitos. No dicen nada. No les corre la vida, el tiempo. Un hombre a los 90 años puede tener hijos si quiere. Está chido, ¿no? Ay, si sale con síndrome Down o algo así, pues, ni modo, ¿no? Ahí medio raro, ni modo. Pero puede tenerlo. Y la mujer no. La mujer tiene que esperar. Ahí es donde también se ejerce fe. Y estamos hablando de cosas de certeza. La fe no es ciega.
sino que se basan precisamente en la fidelidad y el carácter de Dios, como lo hemos dicho tantas veces. No solo es para una salvación inicial, de tener fe para mi salvación, sino es un todo de la vida. La fe es para toda la decisión, todo lo que tenemos que hacer en la vida. Nos habla de decisiones, de obediencia, de confianza, de creer en la providencia de Dios en todos los sentidos, en toda la toma de decisiones que hagamos, en todas las etapas de nuestra vida. Siempre, cada día tenemos que ejercer fe, estar ciertos de que nosotros vamos a hacer las cosas en un fundamento sólido. En pocas palabras, la fe, aquí hablando de la certeza, es la respuesta humana, ¿sí?, a la revelación divina. Dios habla, el hombre cree y entonces el hombre actúa. Y estamos hablando precisamente también sobre los dichos y los hechos de Dios. Porque una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. Los hechos se basan en los dichos, ¿sí? Y los dichos se van a hacer hechos. Pero los hechos sin dichos no está bien. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Si Dios lo prometió, lo va a hacer. Y tengo la certeza, estoy bajo la convicción segura, esto es un piso firme de que Dios lo va a hacer porque Él lo dijo. Esta es la palabra certeza. La otra palabra precisamente es convicción. Convicción, me encanta esto porque es la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Yo estoy cierto de las cosas que espero, estoy fundamentado en las cosas que espero, que son en base a los dichos de Dios. Pero también estoy convencido de las cosas que no veo. La convicción entonces viene del griego precisamente elenchos. Elenchos. Y elenchos significa prueba, evidencia. Es una evidencia interna que me convence. ¿Sí? Es un argumento que convence. O sea, es la fe como una prueba de lo que aún yo no estoy viendo con mis propios ojos, pero estoy convencido en mi corazón de que existe, de que es real. Y habla mucho más allá de un simplemente convencimiento de que Dios existe, sino es un convencimiento de lo que Dios dice. Aunque no lo vea, aunque la circunstancia sea difícil, a tal manera que no lo vea. O sea, no es una fe esperando que esto funcione. Es una fe que tiene el convencimiento real de que esto funciona, de que es real, de que no es como una, ¿cómo se diría? Como una prueba de laboratorio, ¿no? Ay, voy a hacer esto va a ser el resultado. No, es ya ver el resultado, aunque todavía no esté hecho el resultado. Aunque todo parezca contrario. Es como Abraham, ¿no? Cuando salió y dice que vio, ahí vemos después en el versículo 8, Abraham siendo llamado obedeció para salir a un lugar que había de recibir y él estaba convencido que lo iba a recibir, pero no lo había visto. Esa es la clasificación, el significado de la fe. O sea, yo voy a ir aunque todavía no lo haya visto. ¿Qué decisiones, hermano? ¿Qué decisiones tienes que tomar con base a la fe? Cosas que no has visto, pero que tienes que tomar. ¿Dónde está tu fe? O sea, va más allá de una simple confianza. Yo creo que todo va a salir bien. No es estar convencido. En realidad es ver y estar como si lo vieras, aunque no lo veas. La fe entonces nos mueve a actuar en un entorno contrario. Cavar, hacer, perdonar, decidir, esperar, predicar el Evangelio, hablar de Dios, mostrar, aunque todo parezca contrario. Quizá en el trabajo no te creen, ni siquiera te creen que seas cristiano, ¿verdad? Y es hablar, decir,
anunciarte, aventarte. Personas que dieron el paso y después que Dios puso el piso y entonces comenzaron a actuar. Por eso al final dice que la fe produce acción, hermanos. Acción. No es estática. Tenemos que aprender a confiar en Dios y actuar. La fe profunda no se basa en las emociones, no se basa en las circunstancias, no se basa en lo adverso de la vida, en los terrenos chuecos de la vida. La fe a profundidad se basa en el carácter de Dios, en quién es Dios y lo que Dios ha prometido. Nos lleva a hacer algo, porque dice aquí el versículo 2 de Hebreos 11, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio las personas que han pasado y que nosotros vemos a través de la historia. Tenemos que aprender de ellos, de los antiguos. ¿Por qué? Porque en su momento tuvieron sus propias dificultades, sus propios problemas, pasiones como los nuestros, como las nuestras, pero aún así actuaron y Dios hizo algo y están plasmados como un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer con las personas. Y dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe nosotros podemos creer de dónde venimos. Aunque se vean al espejo, no venimos del chango. Bueno, tengo mis dudas con algunos. Por la fe nosotros creemos lo que este científico decía. Algo que hemos dicho muchas veces aquí, y él lo dijo. Necesitaría más fe para creer las ridiculeces, dijo, las ridiculeces que la ciencia cree acerca del origen del universo y de dónde venimos. Yo prefiero tener fe, confianza, certeza, convicción de que Dios hizo todas las cosas y por Él subsisten. Y esa es mi fe. Y esa le quiero compartir al mundo de la ciencia. Tremendo, tremendo. Porque es real. O sea, nosotros necesitaríamos más fe para creer, ¿sí? Para creer en lo que la ciencia cree que en lo que Dios dice. Por la fe entonces empecé a dar la lista de hombres y de mujeres que les llevaron a acciones, que actuaron, que se lanzaron. ¿Qué decisión entonces estamos ahorita evitando por miedo? ¿Qué tamaño de fe tienes, hermana? ¿Qué has postergado? ¿Qué decisión estás postergando en la actualidad que te tiene atorado en tu vida? No estoy hablando de cuestiones financieras simplemente, que también implica y también aplica, pero de nuestra propia vida, de nuestro carácter. Quizá muchos aquí no tienen fe en sí mismos. Quizá muchos aquí dicen, no, la verdad yo soy un derrotado. No doy un 5 por mí. Y quizá tenemos razón. Nadie puede dar un 5 por nosotros, quizá. Pero hay algo diferente. Que en Cristo somos más que vencedores. Y que en Cristo somos nuevas criaturas. Y que Dios toma de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y que si te sientes débil, que si te sientes menospreciado, entonces eres candidato. Porque Dios puede hacer cosas grandes contigo que tú no has visto, que no ves, pero tienes que creerlas. Puede ser mejor. Dios puede sanar tu corazón. Dios tiene el poder para hacerlo, para darte la capacidad de perdonar, para darte la capacidad de cambiar, para usarte a pesar de todo lo que haya sucedido en nuestras vidas. Dios tiene la capacidad de restaurar tu corazón. Ese corazón roto, dolido, angustiado, Dios tiene la capacidad y quizás has dejado de creer en eso.
pero Dios tiene la capacidad de hacerlo. La fe entonces debería impulsarnos a vivir diferente. La fe a profundidad debería impulsarnos a vivir de una manera que Dios quiere que la vivamos. ¿Dónde necesitas entonces tu fe hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas ejercer esta fe? Esta certeza, esta convicción. ¿En qué parte? Vamos a orar. Señor, yo te ruego, Padre, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que aumentes nuestra fe. Ayúdanos, Señor, por favor, a más que entender las cosas, Señor, o entender las promesas, o entender tus mandatos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner todo nuestro corazón en nuestra fe, en ejercer, Señor, lo que tú nos estás pidiendo y obedecerte. No podemos estar, Señor, dudando, pensando en si es tu voluntad o no, porque es tu voluntad perdonar, porque es tu voluntad predicar tu palabra, porque es tu voluntad, Señor, anunciar de tus verdades, porque es tu voluntad, Señor, que nosotros sanemos en el corazón, porque es tu voluntad avanzar, Señor, que avancemos en nuestra vida, que no nos quedemos estancados en decisiones mal hechas, en pecados, en malos hábitos. Señor, tú puedes restaurar nuestro corazón y te creemos, Señor. Ayúdanos a creerlo. Ayúdanos, Señor, a ejercerlo, a estar convencidos, a estar ciertos de que tú lo puedes hacer en nuestra vida, Señor. Yo te suplico que ahí donde estás puedas orar a Dios y puedas pedirle que aumente tu fe y decirle: Señor, perdóname porque no lo he creído. La circunstancia, mi poca visión, no sé, me ha estorbado. Pero ora a Dios ahí donde estás, en tu lugar, allá en casa. Ora a Dios en este momento. Ruégale que aumente tu fe. Ruégale que así como Eliseo clamó a Dios, pidiendo que abriera los ojos espirituales de su siervo para que viera los ejércitos celestiales que estaban a favor, cuando dijo: son malos que están con nosotros que los que están con ellos. En esa circunstancia difícil en la cual ellos estaban siendo rodeados por el enemigo, que él pudo ver lo que el siervo no veía. Señor, ábrenos los ojos. Ayúdanos a ver, Señor, las huestes espirituales, a ver tu poder en nuestras vidas y saber que estamos seguros, que estamos bajo un fundamento seguro, a estar convencidos de que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Aumentanos nuestra fe, Señor. Ayúdanos a llegar a esa fe a profundidad. No superficial, Señor, sino creerte de verdad. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.